invitado y más adelante los vamos a estar leyendo. Seguimos conversando con Carlos Raúl Hernández, doctor en ciencias políticas. Hablamos de cómo está la dinámica, bueno, con las nuevas medidas que ha anunciado Donald Trump. Hablaba de lo positivo que veía, también de lo negativo y cómo también comienza allí a incidir en algunas de las medidas, decía el caso también de Venezuela. Bueno, pero antes de entrar en Venezuela, yo creo que es bueno aludirlo lo de Panamá, porque esa también es otra que luce como una acción imperialista, una pretensión imperialista declarada por parte de los Estados Unidos. Porque la afirmación que hace o la idea que expresa sobre Panamá está llena de mentiras. O sea, en primer lugar, dice cosas como que la administración del canal tiene presencia de los chinos, cosas que es rigurosamente falsa. Lo negó, yo lo investigué, lo negó el presidente de Panamá y lo negaron los chinos. Es decir, eso es una cosa absolutamente falsa. Y lo dice también dentro de su estilo, porque él es un demagogo, como te decía, un demagogo africano. Y no es por tener nada contra África, sino que la producción de demagogos más grandes que hemos tenido han sido los líderes africanos. Primero dice esa grandísima falsedad. Luego sugiere que el canal de Panamá lo construyeron militares americanos. Resulta que eso es absolutamente absurdo, porque quien conoce un poquito la historia de Panamá y de su canal, que Panamá nació por el canal. O sea, Panamá se divide de Colombia, entre otras cosas, por el interés que tenían los grupos económicos panameños de crear el canal. Resulta que en el canal de Panamá trabajaron alrededor de 75.000 obreros, obreritos que eran en su inmensa mayoría gente de la cuenca del Caribe que iba para allá a trabajar en unas condiciones espantosas, porque eran puros pantanos, culebras, enfermedades tropicales, y morían en masa. Murieron alrededor de 25.000 trabajadores ahí. A tal extremo que la empresa, que era una empresa norteamericana, sí, después de que Francia intentó hacerlo, no pudo, se rindió y vendió los derechos a los norteamericanos. Y la empresa norteamericana encontró una industria que fue la exportación de cadáveres a las universidades, europeas. Como morían en masa, entonces los embotellaban en toneles con sustancias conservadoras y los vendían a universidades americanas. Eso lo hizo la empresa norteamericana, que para Trump es una especie de ejemplo de la ética y del sacrificio. Ahora, luego, aparte de eso, que te digo ahí, murieron unos 25.000, trabajaron 75.000 y un par o 3 o 4.000 americanos murieron también. Pero esa idea que él pretende transmitir de que ese fue un acto heroico de los americanos, haber hecho eso y que a costo de la mayoría de las vidas, eso es absolutamente falso. Y luego que, desgraciadamente, el derecho internacional ya no está de moda. Porque si algo es rigurosamente apegado al derecho internacional, ha sido el Tratado Torrijos-Carter para la transmisión de la propiedad y la administración del Canal de Panamá. Eso fue un proceso en el que participaron abogados, juristas de todas partes, economistas, todo eso, y se llegó a un acuerdo de que a partir de 1999, de acuerdo con todo el respeto al Estado de Derecho y al derecho internacional, Panamá pasaba a tener el control de su canal, que es en su territorio. Entonces, eso que dice Trump, pero además no aclara cómo se va a apoderar del canal, tendría que ser por medio de una invasión. Es sencillamente un desconocimiento, por lo menos hasta ahora, de palabras de las leyes internacionales y por supuesto, todo eso ya está creando un ambiente muy, muy negativo. Hay mucha convulsión alrededor hay muchas expectativas no tan buenas alrededor de lo que él va a hacer. Y luego que, mira, los Estados Unidos estaban, en los años 80, los Estados Unidos estaban hundidos, ¿verdad? Estaba convirtiendo en un gran país subdesarrollado. Es decir, con desempleo en masa, 17%, 15% de inflación. Era un país del tercer mundo. Sacudido por conflictos, por delincuencia. La delincuencia en las calles era terrible. Resulta que
bueno, la industria norteamericana había envejecido frente a la competencia japonesa. La base de la industria norteamericana era el automóvil, la producción de automóviles, la producción mundial de automóviles. Pues bien, los automóviles americanos estaban perdiendo el mercado aceleradamente porque eran unos armatostes de 4 metros de alto consumo de gasolina, y los japoneses inventaron los carros con materiales que no era el acero, nuevos materiales, con bajísimo consumo de gasolina, además con comodidades, aparatos de sonido, etcétera. Y la industria automotriz norteamericana comenzó a decaer y a quebrar, quebraron empresas. La Chrysler quebró en aquel entonces. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que vino Reagan, hizo una política económica que abrió la economía americana a la competencia, y eso obligó a los productores norteamericanos a que se pusieran las pilas para competir y mejoraran su producción en todos los aspectos. Bueno, entonces quebraron las empresas del pasado, empresas siderúrgicas viejas. Hay hasta películas criticando eso, pues criticando que Reagan estaba acabando con la industria, porque eran industrias que no eran productivas, eran un costo un costo que para todo el país, que no servían para nada. Bueno, y eso hizo que la economía norteamericana se recuperara. Después vino Clinton y siguió con esas políticas, y Estados Unidos volvió a tener la posición de líder del mundo, hasta que destruyó a la Unión Soviética. Pues esa competencia no la soportó la Unión Soviética y quebró, se vino abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que Reagan quiere volver, Trump quiere volver a esas políticas proteccionistas, protección de la industria norteamericana en una tacita de oro. ¿A través de qué? Bueno, ponerle altos aranceles a los productos internacionales, eso que está amenazando, aranceles del 100%, con una monstruosidad a los países del BRIC, al grupo de países de los BRIC, con 25% de aranceles a Canadá y a México, lo que implica destruir el Tratado de Libre Comercio, como decíamos al principio. Es decir, está amenazando al mundo con un retroceso económico a los años 60. Y en ese sentido, ¿cómo podría avanzar entonces en esos planes que anunciaba? Porque parte de su discurso era decir, bueno, voy a volver a ser América grande, decía, bueno, va a ser la edad dorada, y hablaba de eso, de recuperar a Estados Unidos con esas medidas. Entonces, comenta usted que quizás ve lejos. Es que él es un revolucionario, y los revolucionarios siempre comienzan con esos discursos de grandeza, haciendo las mismas cosas, y terminan, como sabemos perfectamente bien, como terminó la Unión Soviética, los países de la Europa del Este, Cuba, el Chile de Allende, las experiencias del socialismo militar latinoamericano en Perú, en Bolivia. Todo eso comienza con unos discursos de grandeza nacionalista y termina, bueno, con una mano adelante y otra atrás. Ahora, a mí lo que me preocupa del señor Trump es que se comporta como un tercermundista que preside a la primera potencia del mundo. O sea, Estados Unidos tienen hoy a un presidente que da la impresión de ser tercermundista. Bien, nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con el doctor Carlos Raúl Hernández. Ya venimos.